De ahí del panteón nosotros tenemos, entre comillas, ciertos habitantes que es habitual que se aparezcan. Pero en resumidas cuentas, la leyenda dice que el día que ese árbol se seque o ese árbol se caiga, el vampiro quedará libre para atacar a Guadalajara con toda su furia. Y esto puede pasar pronto. Que la boca se te haga chicharrón porque ahí estamos nosotros a la mano, imagínate. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión tengo a George Leyendas conmigo. Y bueno, para las personas que no conocen todavía a este señor, él se la pasa trabajando todo el tiempo en los cementerios. Tienes una fascinación muy extraña con los camposantos. ¿Cómo estás, George? Muy bien, Beto. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo y pues sí, me describes bastante bien. ¿Cuántos años tienes dedicándote a los cementerios? 25 años ya de mi vida. 25 años. Ok. ¿Y siempre has sido guía o has hecho otras cosas dentro del cementerio? Bueno, ahí somos todólogos todavía, pero Okay. me especializo obviamente en ser guía del panteón. Ok, además no de cualquier panteón. Estás en uno de los panteones con más leyendas quizá del mundo. Sí, me atrevo a decirte, sin hacer comparaciones, que es uno de los 7 cementerios más famosos de México, el más famoso del occidente del país. Por supuesto, un orgullo estar ahí. Y sí, también me atrevo a decir que posiblemente entre los 100 más famosos del mundo, sin ningún problema. El Panteón de Belén. Tan Así es. antiguo, tan misterioso, tan enigmático. Y bueno, me imagino que después de tantos años, todos los años los has trabajado ahí. Sí. Sí, todos estos 25 años ahí. Ahora, es curioso porque ¿hace cuántos años que te conozco? Pues yo creo que estaba haciendo cuentas el otro día, mínimo 15 años, Beto. Mínimo. Sí. Imagínate. Y tú ya estabas dentro del cementerio para entonces. Sí, no teníamos barba ni bigote tuyo. Sí, es cierto. Hay muchas fotos ahí que lo avalan. Oye, George, yo creo que después de 25 años de estar dentro de un cementerio, como lo puede ser el Panteón de Belén, debes de haber visto cualquier infinidad de cosas y escuchado cualquier infinidad de cosas, independientemente de las personales, ¿no? ¿Cuánta gente no ha llegado contigo a contarte cosas que ocurren dentro del cementerio y que las han vivido, ¿no? Y que salen, pues muchos de ellos hasta asustados. ¿Cuál ha sido como una de las experiencias que dices, la gente me cuenta esto, antes de hablar de las tuyas? Fíjate que hay una que me marcó mucho. Tenía poco de haber entrado yo ahí. Uh-huh. Había un compañero, él todavía trabaja para el ayuntamiento, pero no en el cementerio. Ok. Y él hablaba muchas cosas. Yo no es que no le creyera, yo no las había vivido. Ok. Entonces, pues yo tenía mis reservas en cuanto a sus versiones que él daba. Pero una noche recuerdo que terminamos un recorrido, había muy poca gente, fue entre semana, fue un recorrido especial para personal del ayuntamiento. Termina y estaba a punto de llover, él fumaba, yo no fumo, prende un cigarrillo, apaga la luz de la entrada para que pues, no llegara nadie a preguntar, y en eso llega un señor. Primero, a mí se me hacía muy extraño porque su plática no era fluida, preguntaba algo y se quedaba mucho pausado. Volteaba a ver a mi compañero como si yo estuviera invisible. A mí no me tomaba en cuenta para nada. Y en un principio sí noté un tono muy norteño, de Monterrey, Sinaloa, Sonora, que aquí en Guadalajara pues tenemos la idea, como lo decimos, con un tono golpeado, cuando Claro. pues, es su forma de hablar de ellos. Pues yo pensé en un principio que le estaba echando pleito a mi compañero y yo estaba a la expectativa. Hasta que el señor, para hacerlo corto el relato, comienza a alterarse, comienza a ofenderlo, pero la ofensa yo notaba que no era con el afán, valga la redundancia, de lastimarlos, ofenderlos, sino como con miedo, como que el miedo lo obligaba a hacer eso. Okay. Él nos contaba que estaba cerca de un mercado, que de hecho está como 5 cuadras del panteón, que se iba a comprar cena para su familia y que de pronto alguien del puesto de taco le dijo, le hablan, señor. Cuando volteé enfrente veo a una mujer vestida de negro, a mi gusto, porque estaba tapada la cara, muy guapa, de muy buen cuerpo. La mujer le pidió llevar una canasta tapada con una tela y él, en el afán de quedar bien, pues pide un taxi sin preguntarle a dónde. Pues el taxi nomás lo llevó 3 cuadras, era en el jardín botánico que está frente al Hospital Civil. Okay. Ahí era rápido. Él comenta que desconoce qué trae, pero que sí estaba pesada la canasta. Dice, no de no poderla, pero para una mujer sí. El caso es que cuando se baja del taxi, ya no ve a la mujer y la ve que va caminando rápido con la canasta, se mete a mano derecha y él corre detrás de ella y cuando va a ingresar un policía lo detuvo, quería ingresar al CEMEFO.
Entonces le dijo, aquí no ha entrado ninguna mujer. Pero tomando en cuenta que nosotros tenemos recorridos nocturnos, al oficial se le hizo lo más normal del mundo. Le dijo, has de haber visto mal. Aquí enseguida ellos sí tienen servicio en la noche, de haber entrado ahí. Por eso estaba ahí el señor. Aseguraba que había visto, que había ingresado una mujer de negro, cuando obviamente no era así, estábamos ahí. El hombre se fue en medio de la lluvia mojándose lentamente, o sea, y no se veía que estuviera el hombre tomado, que estuviera bajo alguna influencia de alguna pues, sustancia prohibida, etcétera. Eso a mí me impactó mucho. Y mi compañero, que ya estaba habituado a esas cosas, cuando vio que se alejó, me dijo, ya ves, y la gente piensa que nosotros inventamos cosas aquí, pero hay muchas cosas muy extrañas en ese barrio. Entiendo tu pregunta, Beto, en el sentido de que a lo mejor tú sabes algo privado, algo tuyo, y alguien te dice lo mismo, te va a sorprender. Uh-huh. De ahí del Panteón nosotros tenemos, entre comillas, ciertos habitantes que es habitual que se aparezcan, pero a veces nomás lo sabemos nosotros. Y cuando alguien entra a un recorrido y te lo describe tal cual, pues sí te das cuenta de que no te está mintiendo. Claro. Eso ha sucedido varias veces. Oye, George, bueno, esa es una de las situaciones que pasan con personas externas o ajenas al cementerio, pero con ustedes me imagino que tienen también muchísimas historias. Además, hablando del Panteón de Belén, bueno, pues hay muchísimas tumbas que son muy famosas mundialmente, que son muy reconocidas, que está la tumba del vampiro, que es famosísima, la de Nachito, que también, bueno, todo el mundo, ¿quién no conoce en Guadalajara la tumba de Nachito, no? Digo, hay mucha leyenda que contar de este cementerio, pero a ti en lo personal, después de 25 años de trabajar en este camposanto, ¿qué es lo que más te ha marcado de este espacio? Híjole, en cuestiones sobrenaturales, pues hay mucha psicofonía. Eso sí es muy común. Okay. No de diario, por supuesto, pero sí es muy común de repente voces, lamentos, ruidos como el hecho de pisadas, okay, de que tú te paras creyendo que puede ser. Tenemos ahí gatitos, hay 4 o 5, pero no son pisadas de un animal, okay, son pisadas fuertes. Diría que lo que más me ha sorprendido, luces también extrañas tipo orbs, pero hay varias cuestiones raras. A todos nos ha tocado ver, prácticamente a la mayoría, inclusive a los más escépticos compañeros que han estado ahí. Algunos decían que nunca les había tocado y de repente han tenido alguna experiencia. Todavía hay 2 o 3 que no les ha tocado nada, Okay. Pero la mayoría sí hemos tenido alguna experiencia ahí. Fíjate que hace muchísimos años, yo me acuerdo muy bien, seguramente ya estabas en el Panteón de Belén, me tocó entrevistar a un fotógrafo y esas fotos creo que todavía las tienen ahí en el Panteón de Belén porque de alguna manera creo que las conservan, ¿no? Como si fuera ¿sí? un mini museo privado del cementerio donde han registrado algunos fantasmas o lo que parecieran ser algunos fantasmas. Y recuerdo muy bien un fotógrafo que me platicaba que él tomaba fotografías de bodas. ¿Hay la fascinación? ¿Todavía existe esta fascinación o ya no? Todavía. ¿Todavía? Digo, por casarse a lo mejor no tanto. No, sí, todavía. Bodas 15 años, todavía van. 15 años creo que es un poquito más común, ¿no? Pero ¿sí? Novios que vayan a retratarse en un cementerio es un poquito raro, ¿no? No es tan normal. Sí, definitivamente no es tan normal, pero fíjate que tiene una conexión que a veces la gente no percibe. A ver. Cuando uno deja de pertenecer a este plano, te vas a otro plano espiritual, a una nueva vida. Cuando tú te casas también inicias una nueva vida, entonces ¿empieza la muerte o algo así? ¿Estás queriendo decirlo? Okay. No quería decirlo de esa manera, pero más o menos. Ok, bueno, yo me acuerdo perfectamente de este fotógrafo que además captaba sus imágenes. Te estoy hablando de hace 15 años, tal vez, no sé si un poquito más, un poquito menos, pero en aquellos tiempos la fotografía digital no era lo que es en estos tiempos, que es con una tarjeta SD, la sacas y la pones en tu computadora y bajas las fotografías. No, antiguamente se utilizaban estos rollos fotográficos que tenías que encontrar el ASA o el ISO para ver de acuerdo a la luz que necesitabas y estaban hechos con aluros de plata y bueno, era todo un rollo, pero el caso es que necesitabas unos rollos fotográficos y era más complicado a lo mejor el poder como editar, por así decirlo, una fotografía
para tratar de hacer parecer que haya fantasmas. Me acuerdo perfectamente que este fotógrafo tenía una fotografía que a mí me impactó muchísimo, que está tomada dentro de lo que antiguamente era el mausoleo de los jaliscienses ilustres, ¿no? En el mero centro de este cementerio. En las escaleras, ahí estaban los novios y este señor toma la fotografía y extrañamente cuando revela el rollo, que bueno, pues también, como lo hemos visto en las películas, en estos cuartos oscuros, ¿no? Con la luz roja y con los líquidos ahí, los químicos tratando de revelarlo, pues se da cuenta que encuentra algo muy curioso y muy extraño. Había, no uno, muchísimos fantasmas que se habían registrado en esta imagen, que bueno, que si están viendo el podcast en YouTube o incluso en Spotify, podrán ver esta imagen porque voy a tratar de conseguirla y ponerla aquí. Y es sorprendente, ¿no? Es una imagen que tienen todavía en el cementerio, me imagino. ¿La tienen todavía o ya no? No la tenemos nosotros, pero sí sé a qué Sí sabes imagen de te cuál. refieres. Y de hecho, pareciera que ve ahí un portal. Ah, Parte del mausoleo inclusive desaparece en la fotografía correcto. y aparecen por lo menos unos 4 personajes entre hombres y mujeres con ropa de época. Hay varias fotografías, cada una tiene su particularidad. En algunas, creo que te sucede mucho a ti en tus investigaciones también, no se da uno cuenta. Uno los ve como fotografías normales, pero la gente de repente es muy minuciosa al observar y descubre por ahí rostros, siluetas paradas, luces que no deberían de estar ahí. Pero esa es una de las fotografías que más me ha impactado, esa que comentas. Sí, definitivamente yo creo que también es una de las que más recuerdo yo de este cementerio y tal cual como lo mencionas, ¿no? Pareciera que en la fotografía, si tú te pones en el ángulo exacto donde fue tomada, en teoría deberías de ver más cosas que no aparecen en la foto y te hace pensar que es un portal por donde quizá entran los espíritus, ¿no? Algo bien raro, pero interesante también de este gran cementerio. Y bueno, pues yo creo que de acuerdo a todas las historias que te han comentado, para ti, ¿cuál ha sido como una de las tumbas o de los difuntos que más da lata, por así decirlo? Pues fíjate que no tanto así, pero hay una tumba que está al fondo. De hecho, son 3 tumbas que están al final del panteón, no tienen apellido. Okay. Y se dice que era porque eran personas nacidas fuera del matrimonio. Un nombre bastante feo que les ponían en ese tiempo, ¿no? Los hijos bastardos. Se cree que básicamente era eso. Y hay una tumba donde mucha gente ha visto a una mujer de blanco saliendo cerca de donde está su gaveta. Por eso nosotros de alguna manera pensamos que puede ser ella. Una mujer que muchos la describen como si fuera una novia, un vestido blanco muy largo. Y así como ella hay un famoso velador, entre comillas, porque no lo es y no sabemos quién es, pero es un hombre de barba blanca larga tipo Venustiano Carranza, con saco de época, con sombrero de bombín, y que algunas personas, lejos de asustarse, lo ven como, qué padre que disfrazaron al velador de época. Sí, no se asustan, es que le dices, es que aquí no hay velador, aquí se queda un oficial de policía. Siéndote honesto, ya tiene tiempo que no lo reportan, pero hubo un tiempo en que, valga la redundancia, que se nos contó mucho reporte. Por lo menos una vez por mes, gente que dice, es que yo lo vi, pero pues yo no me asusté, yo pensé que era el velador, el hombre camina con un libro en la mano. Y curiosamente el cementerio tiene una tumba que tiene un daguerrotipo, que fueron las primeras fotografías de la historia. Y el personaje es prácticamente idéntico también. Parecería un hombre de época con barba larga, blanca. Es que quienes lo han visto y luego han podido apreciar el daguerrotipo, muchos dicen que es él. Okay. Pero no tenemos datos de esa persona. De cariño le decimos el velador también. Ok, de acuerdo. También se comentaba mucho, ¿no?, de las travesuras de Nachito. De hecho, durante los recorridos incluso que dan ustedes. Sí, fíjate que es cierto punto común. Hay personas que de repente aseguran que han sentido como si una manita los tocara. Gente que pues tiene a veces la mala costumbre de llevarse alguno de los regalos que le llevan y luego regresan para devolverlo. Okay. Porque dicen que en su casa pues de repente comenzó a desatarse cierta actividad paranormal y lo atribuyen a eso. Okay. Pero sí hay muchos relatos sobre Nachito. Yo en lo particular no lo he visto nunca, pero sí no hace mucho, era 1 año, 2 años, llevaba un bote de basura nuevamente a su lugar después de vaciarlo a otro recipiente más grande
Y no sé si te ha pasado a ti, pero la mayoría tenemos la costumbre de que cuando llevas algo que trae carga no lo mueves. Pero una vez que ya está vacío, vas como moviéndolo mucho con la mano y te juro que el bote topó en el aire con algo. No se escuchó el ruido como si golpearan algo, pero algo me impidió hacer el movimiento. Okay. Y fue algo para mí que de verdad sí me asustó porque fue una experiencia que nunca me había sucedido. Algunos compañeros pues ya de broma me decían, oye, has de haber descalabrado a Nachito porque fue como a una altura como de un metro más o menos. Qué curioso, sí, ¿no? Cosas extrañas. El toparse con algo que no es está un poquito raro. Oye, cuéntame un poquito para todas las personas que a lo mejor no conocen este cementerio. Hay muchas personas que nos ven en muchísimas partes del mundo que no es México necesariamente, para que se den una idea de las leyendas tan interesantes que guardan este panteón, este cementerio. Me gustaría que me platicaras un poco sobre la leyenda del vampiro que supuestamente yace en una de las tumbas más famosas, de donde brotó un árbol supuestamente. Correcto, los vampiros son uno de los seres, junto con los zombies, diría yo, y posiblemente con los licántropos, que no pueden faltar nunca claro. en un buen relato de terror. ¿Por qué? Porque tienen características únicas que los hacen fascinantes. Físicamente son perfectos, tanto hombres como mujeres, vampiros y vampiresas. Parecen modelos, visten espectacularmente, tienen todo el conocimiento del mundo. Y mal harían si no, tienen claro, cientos de años viviendo supuestamente. Desaparecen, no se reflejan en los espejos, etcétera, etcétera. La leyenda cuenta que hace mucho tiempo llegó a Guadalajara un hombre con esas características. Las primeras, sobre todo las más notables, las físicas. Era un conde europeo, o al menos así se hacía pasar, y se hacía llamar el conde de Bardol. Se instala en una casona en Guadalajara, y la gente comienza a notar en ese tiempo con mucho asombro y después con miedo cómo comienzan a aparecer cadáveres de niños, adolescentes y adultos con características que nunca habían apreciado. Un cuerpo que parecía una momia, secos, 2 orificios profundos en su cuello o incisiones. Había una ausencia total de líquido hemático. Así es que la gente comienza en un principio a hablar de vampiros y allá no salir. A las 8 Guadalajara parecía un pueblo fantasma, pero él era el principal sospechoso. No había mucha tela de donde cortar. Una noche lo capturan entre varios caballeros, lo llevan al Panteón de Belén, siendo el lugar más alejado de Guadalajara hacia el norte. Okay. Y ahí acabaron con él con la típica estaca, solo que ahí no había. Improvisan una. Cortan la rama de un árbol, le dan filo con un machete, la encajan en su corazón. Sin embargo, la leyenda dice que este impacto fue tan brutal que la estaca traspasó la espalda. Y momentos después, cuando el cuerpo es depositado en una fosa, es obvio que esa estaca tuvo contacto con el suelo. Situación que regularmente rama fresca, tierra fresca, es una excelente amalgama, crece, enraizándose, envolviendo el cuerpo en la tumba del conde de Bardol, y después se desarrolla hasta lo que es el árbol, que actualmente es impresionante, enorme, sí. Y el único árbol, Beto, de todo el cementerio que está enrejado. Cosa que la gente que realmente es observadora, desde que llega nota que hay algo extraño ahí. Sin embargo, tú que has estado ahí, que conoces a la perfección este lugar, pues realmente lo que sorprende es cuando la gente observa el árbol de costado y se da cuenta que el árbol no es cilíndrico, o no tiene forma cilíndrica, sino rectangular. Y esto se debe a que en realidad hay una tumba adentro. No puedo yo meter las manos al fuego y decir que es de un vampiro, pero existe un sepulcro adentro, eso es real. Hace unos 20 años se le veían 2 o 3 fragmentos, ya creció las raíces, ya lo cubrieron, pero en resumidas cuentas la leyenda dice que el día que ese árbol se seque o ese árbol se caiga, el vampiro quedará libre para atacar a Guadalajara con toda su furia. Wow. Y esto puede pasar pronto. Muy pronto, porque las lluvias que está viviendo nuestra ciudad está destruyendo y tirando todos los árboles que se puedan imaginar. Y yo no dudaría que en cualquier momento, con una de estas lluvias torrenciales que están cayendo últimamente, imagínate que se caiga. Ese día me tienes que hablar inmediatamente para decirme, Alberto, ¿qué crees? La leyenda se va a cumplir. Algo así como dramático, ¿no? Hay que hacerlo también, me imagino. Que la boca se te haga chicharrón, porque ahí estamos nosotros a la mano. Imagínate, ¿quién crees que va a darle primero? Algo tiene que alimentarse. De algo tiene que alimentarse. Sí. Acuérdense que en las películas, ¿quiénes son los primeros con los que acaban la vida?
Los que están a la mano totalmente. Ahí está, entonces, pues es parte del show. Bueno, quizá tengo alguna posibilidad, porque ahorita que mencionan las películas, que la mayoría son gringas, Sí, claro. el mexicano es el último que acabarían con él, ¿eh? De los últimos, pero Sí, no. porque- Mira, primero son los morenitos, ¿no? Correcto. Los asiáticos. Luego, ¿quién sigue? Eh, La muchacha guapa. La muchacha guapa. Luego sigue el latino. Y ya luego los gringos ganan. Pues Lo dice siempre. perfectamente tu buen amigo, ay, se me fue el nombre del comediante, de Franco. Ajá. Como él dice en un sketch perfectamente que los mexicanos seríamos los últimos en ser aniquilados en una película de terror, porque dice, el mexicano no sale. Él se esconde hasta que ve que ya se acabó el asunto, ya sale. Podría Sí. ser, podría ser. Fíjate que yo he estado en muchas ocasiones dentro de este Panteón de Belén y vaya que es impresionante. En la actualidad no entierran desde hace muchísimos años personas ahí y ya funge más como una especie de museo, ¿no? ¿Esto es correcto? Es correcto, actualmente tiene un nombramiento de museo y esto se debe a que independientemente de las leyendas que a muchos nos llaman la atención, lo cierto es que es una joya arquitectónica y una joya histórica. El cementerio sigue siendo el más antiguo de Guadalajara, aunque ya no funcione. Después está el de Mezquitán, que aún funciona. Es un cementerio que tuvo en su interior y todavía tiene físicamente lo que funcionó como la primera rotonda de jaliscienses ilustres. Uh-huh. Grandes próceres de la historia de Jalisco, como Enrique Díaz de León, Manuel López Cotilla o Manuel M. Diegues, Ramón Corona, inclusive también estuvieron sepultados ahí. Entonces tiene muy demarcado y esa separación, pero que al mismo tiempo también forma parte con la arquitectura, la historia y las leyendas que hacen pues un recorrido único. Ahora también, eso es interesante, ¿no? La arquitectura es impresionante y lo que a mí me llama muchísimo la atención a veces es que no se nota a simple vista, pero el hecho de todos o cada uno de los detalles que tiene una tumba tienen siempre un significado. El hecho de que si tienen algunas flores, que si tienen a lo mejor un obelisco, que si tienen a lo mejor un caballo, está montado en el caballo. O sea, a grandes rasgos de todo esto, de lo más común que tú alcanzas a apreciar en las tumbas y en los mausoleos, ¿qué nos podrías decir sobre estos detalles y qué significan? Bueno, hay mucha simbología funeraria, por supuesto. Hay algunas que son más repetitivas, entre ellas las rosas, las flores. ¿Qué significa? Que el ser humano tiene que preocuparse más por su belleza interna, porque la externa algún día se va a marchitar, igual que la flor. Hay muchos relojes de arena, por ejemplo, con alas, y ahí se repiten mucho esos consejos que nuestros padres y abuelos cuando éramos niños o jóvenes nos daban mucho. Hijo, aprovecha el tiempo pasa volando. Cuando menos te lo imagines, te vas a dar cuenta de que Dios perdona todo, pero el tiempo no. Claro. Esas serían básicamente de lo que más he visto. Y obviamente también hay muchas inscripciones, ¿no? El famoso DEP, el famoso RIP. Uh-huh. Hay muchas iniciales de palabras ahí, o abreviaturas que también son muy comunes en cementerios. Pero la simbología funeraria es fascinante, ¿eh? Hay mucha, como dices tú, y a veces la gente no se fija. Sí, no. Hay muchos obeliscos quebrados, por ejemplo. Si se fijan, regularmente la mayoría son de gente joven. Por eso el obelisco está partido a la mitad. Okay. Hay cosas también muy interesantes. Las inclinaciones de las cruces, ¿no? Creo que tenía algo que ver de acuerdo a cómo estaban inclinadas las cruces, sí. También si eran personas jóvenes, adultas, y es que muchas cosas que tienen que ver. Está interesantísimo todo este tema de pues todas estas inscripciones que dejan en las tumbas. Pero bueno, independientemente de esto, a mí me encantaría porque, bueno, obviamente George Leyendas actualmente estás como enfocado a contar leyendas, ¿es correcto esto? Sí. Que bueno, desde que yo te conozco, para la gente que a lo mejor no sabe, hemos trabajado juntos en radio y si hay algo que a mí me encanta es cómo cuentas tú las leyendas precisamente, que tienen que ver con el más allá, que tienen que ver con la oscuridad, que tienen que ver con los fantasmas, con los ángeles, con los demonios, pero no sé si la recuerdes, a ver si la puedes recordar, porque me encantaría pedírtela y si me la puedes contar aquí para toda la audiencia, me va a gustar mucho escucharla. ¿Te acuerdas de ese relato que tanto me gusta que me cuentas sobre ese niño en la oscuridad que tenía su perro guardián, pero
resultaba que no era como tal. Creo que ya estoy acordándome. ¿Cómo no? Si toda la noche la pedías casi. Es que me gustaba mucho este relato y me encantaría para que también todas las personas que no te han conocido aún y que te están conociendo, escuchen este tipo de relatos que tú cuentas para que vayan a ver tus contenidos sobre los relatos que únicamente los tiene George Leyendas. Pues mira, tratamos de que la gente se meta a la historia. Igual que tú en tus investigaciones, pues cuando la gente se involucra con lo que tú les muestras en pantalla, pues tu trabajo está hecho, lo haces bastante bien. Te agradezco mucho tus palabras porque sí, siempre me has dado a entender que pues a lo mejor no lo hacemos a la perfección, pero tampoco tan mal, ¿verdad? ¿Cómo no? Lo haces muy bien, o sea, le metes todo ese suspenso delicioso que nos gusta. Pues fíjate, mi querido Beto, que esa historia es de la ciudad de Aguascalientes. Habla de que hace mucho tiempo había una familia muy acaudalada con un niño de unos 7 años de nombre Jorge, el cual pues recibía muy poca atención de parte de sus padres. En cierta ocasión salen a un evento, el niño con mucho miedo le dice que no lo dejen solo, el padre se molesta por esta situación creyendo que el niño pues pretende simplemente llamar su atención, cosa que comparte con su esposa y le dice que no está dispuesto a permitir ese tipo de comportamientos. Con el paso de las semanas, el señor compra una mascota, un perro, boxer, un aspecto muy fiero, pero de un corazón muy noble, con una doble finalidad, que cuide la casa y al mismo tiempo le haga compañía al niño. Y dentro de lo que el padre pensaba, pues dejara de fantasear con que en la casa asustaban, al menos eso era lo que él pensaba. El niño se acostumbró a su mascota, también estaba acostumbrado a estar solo, pero le daba mucho miedo a la casa. Entonces lo que él hacía cuando salía a la familia es sacar un duplicado de la puerta que daba hacia el patio, meter al perro, hacerlo que durmiera debajo de su cama, y si los padres llegaban de imprevisto, pues en ese momento rápido lo sacaba otra vez, limpiaba lo que hubiera ensuciado para que no se dieran cuenta de esto. Hasta que en cierta ocasión los padres salen 3 días, se dice, a la Ciudad de México. Dejan solo al niño en su casa, encerrado con llave, habían pedido permiso en la escuela, suficiente comida, todo dispuesto para que los 3 días pues el niño estuviera solo con su mascota, pero sin nada fuera de lo común. El niño abre la puerta, mete a su perro. Se dice que la primera noche fue una tormenta brutal, como sacada de una película de terror. Okay. Y el niño despierta muy asustado porque comienza a escuchar un goteo arriba de su cuarto donde había un baño. En primera instancia él pensó posiblemente que pues alguna gotera se había desatado ahí, pero también se da cuenta de que no hay luz y que no podía ver ni su dedo frente a él. De último momento recuerda a su mascota abajo, comienza a bajar la mano para ver si puede tocarla. Y sí, efectivamente, después de unos instantes, siente el pelaje, siente el hocico, siente los colmillos, siente las patas y comienza a acariciarlo una y otra vez como en una especie de ritual para tranquilizarse. Hasta que después de un rato, el goteo termina. Jorgito se tranquiliza, pero al mismo tiempo se inquieta y se tapa para dormirse. Queda profundamente dormido y cerca de la 1:30 de la madrugada, porque lo primero fue como a la medianoche, nuevamente el mismo ruido lo despierta. El niño se da cuenta que está en la misma situación, mucho rayo, viento muy fuerte, la tormenta realmente brutal, y nuevamente baja su mano para ver si percibe al perro, solo que en esta ocasión no lo siente y comienza a preocuparse. Después de unos instantes, el niño comienza a sentir como en su mano comienza a sentir una lengua larga y rasposa que lame su manita una y otra vez, y el niño se tranquiliza al creer o percibir que su mascota está abajo. Y después de un rato, nuevamente el goteo termina. Jorgito nuevamente se tranquiliza, se vuelve a dormir, y cerca de las 3 de la madrugada, que es una hora muy marcada en todos los relatos de terror, despierta escuchando el mismo goteo, pero con tanta ansiedad ya, con tanto miedo, que el niño se levanta con el afán de buscar el apagador de la luz, se tropieza con uno de sus zapatos, se golpea la cabeza con el buró, se abre ligeramente la frente, a tientas se da cuenta de que aún sigue a oscuras, comienza a tronar los dedos para que su perro saliera. El perro jamás le hizo caso, no acudió a él, pero también se da cuenta con la luz de los relámpagos que la puerta del cuarto está entreabierta, cuando él la mantenía cerrada. Su mente infantil, pues lo primero que le hace pensar es que el perro se salió asustado en la tormenta, se fue hacia el patio
y pues quizá ya estaba y le iba a dar mucho miedo ir hacia allá a buscarlo. El niño decide subir mejor a cerrar la llave que él creía estaba abierta del baño, guiándose por la luz de los relámpagos. Llega allá, efectivamente la puerta está cerrada, se asoma por la hendidura, no percibía nada por la oscuridad, abre y se da cuenta de que no estaba equivocado. El goteo venía del baño, pero la cortina estaba corrida. En ese momento el niño ingresa al baño, la puerta se le cierra violentamente y por más que intentaba abrirlo ya no podía, estaba trabada. El niño comenzó a sentir mucho miedo porque percibía que alguien estaba ahí, que no estaba solo. Él se acerca lentamente a la cortina de baño, toma con sus 2 manos uno de los extremos. Después de unos segundos de indecisión, aprieta los dientes y de un solo tirón avienta la cortina hasta el otro lado. Okay. Justo en ese momento, un relámpago de esos que duran más de lo habitual iluminó perfectamente el baño. Y fue entonces cuando Jorgito quería correr, pero no podía. Sus pies parecían clavados al piso. Quería gritar, pero de su garganta ya no se emitía ningún sonido. Y no era para menos. Lo que él descubrió es que el goteo efectivamente venía de la regadera, pero no era agua común. Ahí se encontraba colgado y horriblemente mutilado el cuerpo de su perro, goteando una tras otra, gotas incesantes. Ya sabemos de qué, ¿verdad? De ese líquido hemático rojo que estaba empapando la bañera. Pero lo que más le aterró al niño fue darse cuenta que en el cuerpo del animal había una hoja en blanco clavada con alfileres que tenía un mensaje escrito con la misma mancha hemática del animal que decía: Jorgito, adivina quién ha estado lamiendo tus manitas esta noche. La leyenda dice que al día siguiente los vecinos percibieron que no había movimiento en la casa. Llaman a la policía ingresa, descubre algo terrible, llama al servicio médico forense. El papá del niño era muy importante, él localizado en la Ciudad de México, llega en unas 2-3 horas, justo en el momento en que sacaban una camilla con una sábana blanca totalmente manchada. El señor levanta la sábana y por lo que ve lo impresiona mucho. Pide hablar a solas en su oficina con el jefe de la policía y el jefe del servicio médico forense y los interroga sobre qué le pasó a Jorgito. El jefe de la policía, que era un poquito más hermético, pues es bastante obvio, señor. Su animal acabó con él y huyó. Pero había algo que no cuadraba. Y le presionó a tal grado que el jefe de la policía prefirió irse de ahí y que quedó a solas con el jefe del servicio médico forense. Dijo, ¿lo que dijo él es verdad o no? Dijo, sí y no. Dijo, explíquese. Un animal acabó con su hijo, eso no me queda ninguna duda, pero no fue su perro. Hay una cosa que no le he dicho al jefe de la policía. Las primeras muestras que tengo es un ADN que no conozco. No pertenece a ningún animal que yo conozca al menos. Pero hay una cosa que usted necesita saber, señor, porque tarde o temprano se va a enterar. Su hijo no murió por las heridas. Su corazón se paralizó por el miedo. Algo que vio hizo que su corazón se paralizara. Dicen que el padre de Jorge o de Jorgito vendió la casa. De la fecha que te estoy hablando, de unos 70 años a la fecha, la han habitado por lo menos 6 familias que la han comprado, la han rentado y poco duran ahí. Muchos creen que quizá por esta historia tan tierna y conmovedora que te acabo de contar y que tanto te gusta. Sí, me puso la piel de gallina en algún momento la historia. Oye, a mí me gusta muchísimo esta historia y te agradezco mucho por haberla compartido con mi audiencia, porque estoy seguro que también les encantó tanto como a mí. Yo creo que es mi favorita de las que te he escuchado contar. Muchos relatos, muchas leyendas, muchas historias, pero para mi gusto es de mis favoritas, ¿sabes? Es la que más me gusta de todas. Fíjate que también es de mis favoritas, obviamente encuadrándole ya más en algo más de terror, ¿no? Porque hay otras que son más de misterio, pero tienen todos los elementos, un buen guión, unos buenos personajes y un final estremecedor, diría yo. Sí, bastante bueno. George, me imagino que esto ya lo estás empezando a trabajar en tus cuentas, que has tardado tantos años. ¿Hace cuánto te dije? Métele a tu canal, métele a tus redes. ¿Cuántos años tienes de eso? Fíjate, por lo menos 6-7 años. Imagínate. Y eso tengo que decirlo públicamente también, entre las virtudes o pocas virtudes que creo tener como persona, porque tengo muchísimos errores, una de ellas creo que soy una persona muy agradecida. No olvido nunca eso, jamás. Y
sí, Beto del Arco fue la primera persona que me dijo, que creyó en mí, que me dijo, haz tu propio canal, Jorge. Tienes talento para estas cosas, hazlo. Yo también confío mucho, fíjate, parecerá pretexto, pero yo siempre digo que Dios tiene sus planes y sus tiempos. Y pasaron muchas cosas en el camino que yo llegué en un momento hasta pensar en aventar la toalla de no hacerlo. Y ahorita ya tengo 3 semanas que estrené el canal de YouTube. Mira, qué Así maravilla. es que le hice caso aquí a Alberto. Hubo otras personas también en el camino que, al igual que me aconsejaron, también me han apoyado mucho. Estoy súper agradecido con ellos. Simplemente quiero compartir con la gente lo que a mí me gusta y espero que también a la gente le guste. Pero sí, Beto fue uno de los culpables, digamos que el autor intelectual de eso. Pues a mí me da un gusto enorme que ahora sí estés enfocado en eso. Estoy seguro que te va a ir muy, muy bien y me encantaría que invites a toda mi audiencia para que vayan a seguirte a tu canal de YouTube y a tus plataformas para que vean todos estos relatos que tú les cuentas. Muchas gracias. Me encuentran en Facebook, TikTok, Instagram y en YouTube como George Leyendas, tal cual, George en inglés, por supuesto. Y ahí me encuentran. Es un canal, digamos que la idea es un poco variado. Meter a lo mejor alguna exploración urbex, tipo como las que hace muy bien Beto, y que en eso, pues si no te pones con Sansón a las patadas, cada quien tiene su estilo, pero obviamente él es buenísimo en eso. Y Gracias. es un ejemplo para mí, un gurú en ese aspecto, pero también de repente algún video a lo mejor más cultural y alguno, ¿por qué no?, de una leyenda específica. Padrísimo. Nada Bueno, pues más. ahí está. Vayan a seguirlo. De todos modos, aquí van a estar apareciendo sus redes sociales y en la descripción de este video, si es que lo estás viendo a través de YouTube. No me queda, George, más que agradecerte infinitamente por haber venido. Se nos fue rapidísimo esta charla y me encantó, aparte, escuchar todas estas leyendas y todo lo que siempre nos cuentas. Así que, pues, te agradezco muchísimo. Mi querido Beto, sabes que se te aprecia mucho. Fue un placer que me hayas Igualmente. invitado. Éxito no te deseo, suerte menos, no porque no quiera, porque ya lo tienes. No, Nada muchas más deseo gracias. que se multiplique más y que ese nunca termine. Muchísimas gracias, George. Y bueno, pues a todos ustedes los invito para que nos ayuden a compartir este video y que nos regalen un like. Y si no estás suscrito, suscríbete ahora, que es completamente gratis. Dime también a quién más te gustaría que invitáramos o qué otros temas te gustaría que tratáramos en este podcast. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.